Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a este live, cómo enfrentar el duelo y la enfermedad en familia. Les invito a que nos vayamos conectando, que invitemos a familiares, amigos cercanos, incluso si conoces a algún profesional también de la salud que pueda ayudarle a este tema. Te damos la bienvenida a este espacio, que sea de gran provecho para todos y que podamos aprender mucho sobre un tema que siempre va a ser muy actual, que siempre nos va a ayudar también a tener nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos sobre cómo enfrentar este tipo de experiencias que no solamente nos atraviesan a nivel individual, sino también a toda la familia. Y bueno, me parece súper importante, ya que damos la introducción a este tema, que podamos también incluso nosotros, los que estamos aquí conectados, como yo voy a estar solita, les invito a que tengamos mucha participación. Si de pronto alguno quiere colocar alguna pregunta, alguna inquietud frente a este tema, las podemos ir señalando acá y yo las iré pues como respondiendo en el tiempo que tenemos de preparación para el live. Si de pronto alguno tiene alguna pregunta a nivel personal o a nivel ya de su familia sobre cómo vivir estos temas, les invito a que las podamos ir escribiendo. Y si no, obviamente aquí ya tendremos algunas pautas y estrategias que les podrán ayudar a ustedes. Y bueno, muy bien, para comenzar este tema, me parece muy importante introducirnos justamente al nombre con el cual titulamos este live. Y antes que nada me presento, yo soy Alexandra Aristizábal, soy psicóloga clínica del Centro Psicológico Esencial, del cual formo parte, donde brindamos terapia a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de pareja, y que obviamente estos temas también van a ser fruto de nuestra experiencia en este ámbito clínico, que tenemos la certeza de que también los va a enriquecer mucho a ustedes, y creo que sobre todo es un tema, como les decía, que va a atravesar mucho a nivel personal y que de hecho si miramos los acontecimientos que nos han rodeado a lo largo de estos 3 años, ¿cierto? Desde que inició la pandemia, creo que va a ser un tema mucho más profundo que quizás a todos nos ha tocado enfrentarlo, y que la enfermedad obviamente es un tema que nunca dejará de ser vigente, porque en algún otro momento lo hemos enfrentado con algún familiar, incluso de manera personal, si hemos estado hospitalizados, si hemos tenido alguna situación que se nos ha salido de las manos como este tipo de experiencias. Precisamente aquí este live sé que les va a ser de gran apoyo. Y justamente a raíz de esta experiencia y de este tema que vamos a abordar, yo quisiera obviamente comenzar con ustedes acá. Iré estando pendiente obviamente de las preguntas, ¿cierto? De cualquier aspecto que ustedes tengan duda de estos temas, y ya iremos como profundizando. Y como les decía, como primer punto, la muerte y la enfermedad son dos experiencias dolorosas, ¿cierto? Y yo creo que es importante decir que son experiencias dolorosas porque son situaciones que se nos escapan del control. Diríamos desde la psicología que son dos situaciones límite, ¿cierto? Nos confrontan realmente con nuestra existencia humana, nos confrontan con nuestro sentido de vida, nos confrontan realmente con lo que nosotros somos, con lo que hemos construido a lo largo de toda nuestra existencia. Entonces, precisamente acá, por eso estos dos temas cobran una gran relevancia a nivel actual, y dentro de esa misma experiencia dolorosa que significa la muerte y la enfermedad, hay que decir también algo, y es que efectivamente no solo nos afectan a nivel personal, sino que también a nivel familiar vamos a ver que también tiene un significado mucho más amplio, ¿cierto? Porque sabemos que hay diferentes edades de nuestras familias, hay niños, hay adolescentes, ¿cierto? También van a haber adultos mayores, ¿sí? Adultos jóvenes, y cada uno, de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentre, va a vivir esta experiencia de manera diferente. Entonces me parece fundamental que nosotros también, a raíz de este live, podamos tener también como otras herramientas importantes, y se los digo porque justamente a mí este tema como profesional me ha atravesado mucho, no solamente en la formación,
sino también a nivel incluso de muchas experiencias personales que me imagino que a cada uno, por lo menos un familiar se nos ha muerto, ¿cierto? Ha fallecido y que de alguna forma también esto nos ha permitido a nosotros tener otras experiencias, tener otra manera de enfrentar este tipo de situaciones. Y justamente me tocó en la pandemia atender muchos pacientes fallecidos, obviamente a la familia, atender a la familia por fallecidos por COVID. También me tocó muchísimo ya en este tiempo también enfrentar otro tipo de duelos porque se les ha notificado a la persona alguna enfermedad o también porque algún familiar ha fallecido efectivamente a raíz de una enfermedad crónica, cierto, que le han dado cuidados paliativos o también una muerte inesperada, que yo creo que son factores que iremos profundizando acá. Y justamente en esta introducción que les decía, me parece fundamental dentro de esto saber que obviamente la enfermedad como tal la podemos, vamos a hacer como un ping pong para que ustedes vayan mirando cómo asimilar cada una de las dos situaciones, para no explicar uno y después otro, sino que se los voy a ir así alternando para que sea mucho más dinámico y ameno. La enfermedad, como nosotros sabemos, puede ser una alteración leve o grave de nuestro organismo, ¿cierto? De nuestro funcionamiento normal, de nuestro organismo, o incluso de alguna de las partes debida a una causa interna o externa, así lo definiríamos pues como incluso desde la parte médica. Digamos que esta alteración puede tener muchas consecuencias, no solamente a nivel biológico, sino también a nivel psicológico y también a nivel espiritual, que digamos que es como la antropología que nos permitiría de forma más integral acercarnos a estos dos tipos de situaciones límites. Y ya por ejemplo el duelo, ¿cierto? Podríamos también definirlo como una reacción normal ante una pérdida, ¿cierto? De un ser querido. Pueden ser también personas cercanas, pero aquí digamos que lo vamos a enfocar mucho más en la pérdida de un ser querido, en personas que han formado una parte significativa de nuestra historia y que también nos va a ayudar mucho a acercarnos a cómo manejarlo a nivel interno y a nivel externo, porque sabemos que estas experiencias, digamos que forman parte de todo una cantidad de factores que intervienen ahí. Y justamente aquí también quiero introducirlos junto a estos factores que intervienen en el duelo y en la enfermedad. Y es que, por ejemplo, frente a la enfermedad, nosotros sabemos que depende mucho de la edad, ¿cierto? Quizás muchas veces uno dice, no, este niño de 6 años, 8 años con leucemia, fuerte, ¿cierto? O también, por ejemplo, no es lo mismo que uno diga, bueno, un adulto mayor ya tiene una enfermedad por su debilitamiento físico, por los años. Digamos que las familias van asumiendo esto de forma muy diferente. Y lo mismo va a pasar con un duelo, ¿cierto? Que también es fundamental nosotros comprender lo que pasa acá. Y es que en el duelo sabemos que muchas veces las circunstancias de la muerte van a agudizar o también van a disponer de una mejor forma a la familia. No es lo mismo que una persona haya tenido un accidente de tránsito, que una persona se haya suicidado, a por ejemplo pensar que la persona tenía una enfermedad terminal y que la familia ha tenido la oportunidad de irse despidiendo, de irla acompañando, de ir tramitando todo lo que es a debilitamiento o ese duelo, como diríamos desde la psicología, un duelo anticipado, le va permitiendo esas estrategias de afrontamiento, ¿cierto? También otra cosa que es muy influyente en el duelo de la enfermedad es también el tipo de enfermedad y el tipo de duelo, ¿cierto? Fundamental conocer esto. Incluso también la personalidad. Yo creo que esto es fundamental dentro de las familias porque muchas veces las familias a nivel de la enfermedad y de la muerte, del duelo, tienden mucho a juzgarse, a criticarse o incluso a tener muchos conflictos porque hay como una expectativa de que todos vivan esta experiencia de la misma forma, ¿sí? Y quizás eso va a ser la expectativa más irrealista que nosotros podamos encontrar, porque realmente sabemos de que es imposible, porque todos tenemos rasgos de nuestra personalidad muy diferentes que hacen que nosotros tengamos una forma de enfrentar y de asumir estas experiencias distinto, ¿sí? Entonces vamos a encontrar familiares que, por ejemplo, ante la pérdida van a negar la experiencia, ¿cierto? Y no quieren expresar sus emociones, quieren evitar todo tipo de comentarios sobre la persona que ha fallecido o incluso están como todavía en esa etapa de shock y de negación. O vamos a ver también que otras personas van a tener una conducta más de aferramiento, ¿cierto? A esa persona enferma, casi que no quieren separarse de su lado, quieren cuidarla constantemente, quieren proporcionar un apoyo permanente,
y eso puede también ser parte de su personalidad, ¿cierto? Como hay otras personas que también en su personalidad pueden ser un poco más evasivas, entonces van a tender más al aislamiento o incluso a confrontarse con esa realidad de que mi familiar está mal a nivel de su salud o de que mi familiar ha fallecido. Entonces, como vemos, hay diferentes factores que van a influir mucho en la enfermedad y en el duelo. Y de hecho también otro factor que es muy importante que yo he encontrado en la experiencia clínica son las creencias y los valores, ¿cierto? Quizás dentro de la experiencia clínica, y me parece también muy importante resaltarlo acá, de acuerdo a los estudios, se ha encontrado mucho de que las creencias previas frente a este tipo de experiencias también van a ser claves a la hora de enfrentarlas. Entonces, por ejemplo, personas que tienen un factor protector que las evidencias científicas lo han demostrado, que es el tema de la espiritualidad, ¿cierto? Personas con una creencia religiosa van a poder sobrellevar mejor, de acuerdo a los estudios, este tipo de experiencias, ¿cierto? Entonces, tener un credo religioso puede paliar mucho el dolor y puede ayudar a que la persona sobrelleve todo lo que esto implica, ¿cierto? Por ejemplo, dice Julián acá, incluso la misma persona que está enferma puede no aceptar la enfermedad por las que apenas empieza. Así es, Juliana. Muchas gracias por participar. Efectivamente, esto es uno de los puntos que también quiero trabajar ahorita con ustedes y con el tema de la familia, porque en la enfermedad también hay una negación y de hecho es una de las actitudes que las personas más asumen y como que es un impacto muy fuerte, ¿cierto? Dentro de la misma enfermedad vamos a encontrar que hay miedo, ¿cierto? Que hay angustia, que pueden haber incluso síntomas depresivos, personas que también van a tener como fatalismo, no, ya me morí, o sea, casi como que se estuvieran diagnosticando con una muerte temprana y que quizás su diagnóstico no significa eso, ¿cierto? O sea, como que el médico todavía no le ha dado la información adecuada a la familia o no ha clarificado bien y la familia ya empieza con pensamientos anticipatorios, lo cual puede también agudizar mucho más cómo el enfermo asume este tipo de situaciones. Otra actitud también muy recurrente en las familias es como ese dolor espiritual, preguntas como, ¿y Dios por qué permitió esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se fijó en nosotros? O también un dolor espiritual como que, ¿cómo estoy yo a nivel espiritual? ¿Cierto? Yo lo he encontrado mucho con los pacientes que también he atendido, porque es como si ya anticiparan efectivamente que van a fallecer y que sienten esa necesidad de trabajar muchos aspectos de su vida que todavía no han elaborado o tramitado y que eso se convierte en una necesidad imperiosa de sus almas para poder empezar a vivir ese proceso de aceptación. Y también obviamente vamos a encontrar como otras reacciones de la enfermedad, que hay un deterioro de la autoestima, ya no se sienten útiles, como que ya se sienten una carga para la familia en muchas ocasiones, como que literalmente se sienten como esa misma soledad, también dependiendo de la edad en la que se encuentren, ¿cierto? No va a ser lo mismo en un niño que en un adulto mayor, pero sí vamos a ver que efectivamente vamos a empezar a encontrar pensamientos irracionales, rumiaciones, o sea, pensamientos recurrentes en nuestra cabeza que hace que esta experiencia empiece a afectar más nuestras emociones y nuestras reacciones o conductas, ¿sí? Incluso también vamos a ver que muchas personas ante el duelo y ante la enfermedad tienden mucho al rechazo y al aislamiento social. ¿Qué quiere decir esto? O sea, efectivamente como ella está en esa primera etapa de shock o de negación, como la enfrentamos en un duelo, la persona tiende mucho a no querer hablar del tema, a querer evitar todo tipo de contacto. Habrán algunas que sí, ¿cierto? Que quieran también unirse más a la familia, pero digamos que una de las actitudes generales que los estudios han demostrado frente a la enfermedad es como no querer afrontar mucho lo que implica este tipo de experiencias y también el enojo, ¿cierto? El enojo con la vida, el enojo con Dios, el enojo con otras personas y que eso empieza a aflorar muchísimos sentimientos que por eso es importante también trabajarlos y acompañar adecuadamente en este tipo de experiencias. Incluso también me parece fundamental retomar aquí como una actitud hacia la enfermedad, incluso hacia el duelo, que se puede presentar como un desequilibrio, ¿verdad? Hay como un desequilibrio que depende de muchos factores, ¿cierto? Depende mucho del nivel socioeconómico, ¿cierto? Entonces es una enfermedad terminal, bueno, mi familia tiene para proporcionar desde la entidad hospitalaria los cuidados paliativos, o mi familia tiene todo el dinero para sostenerme en un hospital, porque sabemos que a veces es muy costoso, o también incluso el mismo motivo del duelo, ¿cierto? No es lo mismo una cremación que el mismo entierro, ¿cierto? Son modalidades que también a nivel de las funerarias y todo eso también implican un costo, ¿sí? La familia empieza a tramitar todos los papeles
para el tema de la pérdida. Entonces eso también empieza a remover un montón de cosas a nivel incluso económico, que quizás también puede afectar cómo se vive este tipo de experiencias. Incluso también vamos a ver que en muchos familiares puede haber también esa rabia, no solamente de la persona, sino de la familia, ¿cierto? Como una rabia, una rebeldía, angustia. Incluso, también me parece fundamental decirlo, si hay una, como un afrontamiento de forma positiva, vamos a ver que va a haber una atención primaria con el enfermo, ¿cierto? También va a haber apoyo, va a haber como esa protección y van a haber estrategias de afrontamiento que aunque no son las que uno diga, no, son las mejores porque es que no quiero llorar o no quiero hacer nada y quiero enfrentar la experiencia de la mejor manera, pero realmente aunque hay dolor y aunque hay angustia, la persona está disponible, que yo creo que es fundamental a la hora de una pérdida acompañarse en familia o incluso también con el enfermo, ¿cierto? Y también sabemos que la enfermedad tiene muchas pérdidas, ¿cierto? Entre esas pérdidas que vamos a ver, también ese sentido de vida, que se va a cambiar el ambiente cotidiano, que se va a perder también el tema de la salud, ¿cierto? Que también muchas veces las personas sienten que pierden como esa libertad, como esa privacidad, incluso la autoimagen. Sobre todo en las mujeres vemos que a la mujer le preocupa más el tema de su apariencia física y que el saber que se va deteriorando, por ejemplo, con un cáncer que tiene que después de las quimioterapias, que tiene que utilizar de pronto una peluca o una pañoleta, o sea, también son cosas que irán afectando mucho esa percepción física que tienen de ellas y que como familia es muy importante también acompañarlos para que puedan vivir este tránsito de la enfermedad de una manera mucho más óptima y satisfactoria. Y yo creo que aquí es fundamental que nosotros, a raíz de esto que hemos visto, también empecemos como a hablar un poco ya de una forma mucho más general y amplia. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, incluso si tienen estas preguntas también, les invito a que las vayamos escribiendo con todo el gusto, se las vamos respondiendo. Y yo creo que uno de los puntos fundamentales para enfrentar la enfermedad propiamente en familia es la familia asumir que ese familiar tiene una enfermedad, ¿cierto? ¿Qué pasa? El negarla o no reconocerla va a ir en detrimento de esa vivencia emocional que esto trae consigo. Es como si le estuviéramos generando más dolor al dolor, porque sabemos que es algo inevitable, porque sabemos que la enfermedad hace parte de la vida y que en cualquier momento puede llegar a tocar la puerta de nuestra familia. Y no quiere decir que en primera instancia esa sea la reacción, está bien, ¿cierto? Porque es algo inesperado, es algo con lo que no contábamos, pero digamos que ya después de un tiempo prudente, si como familia nos negamos a efectivamente negar esta situación, lo que vamos a hacer es no permitir que las emociones afloren y que las estrategias que necesitamos para poder acompañar a este familiar sean realmente las que él necesita, ¿cierto? También esto va a permitir el aceptar y el asumir que hay una enfermedad, va a permitir enfrentar los cambios que se van a presentar con el paso del tiempo, ¿cierto? Si el familiar se va deteriorando más, si el familiar de pronto va a necesitar otros cuidados especiales, una compañía de otros familiares, ¿cierto? Por ejemplo, para asumir, yo, como dice Juliana, yo creo que pregunta qué pautas se pueden tener para asumir, es un ejercicio muy cognitivo, es decir, o sea, el aceptar la situación es también reconocer desde mi experiencia que yo no todo lo puedo controlar, ¿cierto? Y que obviamente como familia la preocupación no me va a servir, pero sí planear. Entonces planear, bueno, cómo vamos a preparar el tema del hospital, cómo vamos a delegar las cosas, porque es como si no, aquí no pasa nada, usted está muy bien, pero sabemos que el familiar está en casa y que se sigue deteriorando. Pues obviamente esto va a ser mucho más doloroso y mucho más complejo para la familia después tener que enfrentar realmente el escenario de tener que trasladar al familiar al hospital o de incluso cuidados en casa si de pronto ya está muy deteriorado por una enfermedad crónica, ¿cierto? O una enfermedad terminal. También eso me parece fundamental que lo tengamos presente, porque más allá de tener una actitud de esperanza que es fundamental, ¿cierto? Para ese tipo de experiencias, no es solamente como negarlo con las conductas o las palabras, sino que también es asumirlo interiormente cada familiar, y también recomendaría que el familiar que de pronto tenga mejores estrategias en ese momento para poder acompañar a los otros lo pueda hacer, ¿cierto? Sin cargarse demasiado, pero sí creo que es importante que por lo menos haya una persona en la familia que acompañe, y si hay otras que también tienen esa misma concepción de poder asumir y confrontar la situación de la mejor manera, adelante, creo que es fundamental, ¿sí? De hecho,
También, esto también aplica para el duelo y también para la enfermedad, y es que cada familiar debe aceptar sus emociones, ¿cierto? Como sabemos, nos han enseñado mucho en las propagandas televisivas, los medios de comunicación, que debemos de controlar nuestras emociones. Eso es lo más absurdo que puede haber, porque es que las emociones realmente van a aflorar, ¿cierto? Van a salir y van a afectar también nuestra experiencia de enfermedad y frente a la muerte. Entonces, digamos que es natural que nos sintamos abrumados, es natural que nos sintamos tristes, estresados, con rabia, puesto que es algo que nosotros no teníamos presupuestado en nuestra familia y que es algo que no podemos controlar totalmente, pero sí podemos gestionar. Entonces cada familiar, cada uno tiene su manera de ser, cada uno tiene su personalidad, entonces ahí es fundamental que hagamos, que cada uno se ocupe de su dolor, ¿cierto? De forma individual y familiar. Entonces, de forma familiar, como les explicaba ahorita, delegarnos espacios para poder cuidar al enfermo, delegarnos espacios también incluso para poder acompañar a la familia frente a ese proceso de duelo. Incluso si, por ejemplo, alguno quiere también empezar a escribir como técnicas importantes, escribir algo, también como empezar a resolver ciertos asuntos que, por ejemplo, con ese familiar que yo tengo enfermo, si necesito pedirle perdón, ¿sí? Si también quiero de pronto acudir más a la oración, ¿sí? O incluso si también veo la necesidad de empezar como a buscar otras actividades como una ayuda profesional, también lo podemos hacer, pero es importante que realicemos este tipo de acciones para ir también cuidando nuestra salud mental. Incluso frente a la enfermedad, yo creo que hay un tema fundamental que a las familias también les agobia mucho y que lo he encontrado en la experiencia en el ámbito clínico, y es fundamental que tengamos un médico de cabecera, ¿cierto? O el equipo profesional que trate la enfermedad, sobre los cuidados respectivos que se requieren a nivel físico, además también como familia, procurar que el enfermo asista a los cuidados o a los controles médicos, ¿cierto? De forma periódica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no, es que tiene que venir a la cita con el especialista en tal momento, eso es clave, ¿cierto? Incluso hay cuidados básicos que como familia debemos tener con los enfermos, entre esos cuáles van a estar. Uno, la alimentación, ¿cierto? La alimentación que sea regulada, si tiene nutricionista, si tiene de pronto otro profesional que pueda estar ahí al tanto de darle las recomendaciones indicadas, estar muy pendientes, no dejar que el enfermo vaya solo a las citas, ¿cierto? Que siempre tenga un acompañante, incluso también los cambios de posición. Vemos que hay pacientes que ya se han deteriorado mucho a nivel psicomotor, entonces en esta parte, si requiere de pronto un cambio de posición, también fundamental que la familia ayude, porque de pronto el familiar no tiene esa capacidad de moverse y que ya obviamente está muy débil a nivel físico, entonces se requiere también eso, también una comunicación constante. Miren que incluso si el familiar ha perdido el habla, o sea, también obviamente sabemos que su sentido del oído, incluso hasta la muerte, todavía está muy desarrollado, entonces podemos hablarle constantemente, expresarle nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestro afecto, nuestro cariño, y eso va a ser muy importante. También otra cosa clave es la comprensión, ¿cierto? Muchas veces es como que hay familiares que frente a esa negación pueden decir como que no, pero usted porque está así, venga, repóngase, ánimo, para arriba, y sabemos que el pronóstico es más desalentador, ¿cierto? Digamos que estas son cosas que van a afectar mucho a los familiares a la hora de asumir las pérdidas y asumir la enfermedad, porque es como si estuviéramos negando una situación que es inevitable de acuerdo también al parte médico. Entonces, acompañar en ese dolor, escuchar, relatar experiencias, contarle qué nos pasó en el día, va a ser también muy útil para poder vivir en el hospital o para poder vivir incluso frente al duelo. También me parece clave frente a la enfermedad que usted lo tenga muy presente, el uso correcto de medicamentos, ¿cierto? O sea, que como familia estemos pendientes de darle la medicación, si son bastantes medicamentos. Entonces, como familia no abrumarnos, sino de pronto tener una agendita o un recordatorio en el celular que se la podamos dar a la hora indicada. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es un enfermo que tiene una prevalencia muy alta de muerte. Ya después, cuando se muere, hemos encontrado mucho que las familias tienen un sentimiento de culpa por no haberlo cuidado de la forma adecuada, ¿cierto? Entonces miren que son factores también preventivos de tener estos elementos para cuidarnos también en familia frente a esto. También obviamente un uso correcto de dispositivos, el oxígeno, cuando hay colostomías, cuando hay sondas, que también haya un cuidado adecuado de las personas y que incluso el personal médico, enfermeras, especialistas, todo lo que se requiera estén ahí muy pendientes. Y por supuesto el acompañamiento familiar. Sobre todo la familia
¿Cuándo comunica salud? ¿Ustedes qué dirán? La familia va a comunicar salud efectivamente, promoviendo estos hábitos saludables, ¿verdad? También creando un clima de serenidad. Esto no implica que en algún momento sentamos tristeza y que seamos también empáticos con nuestro familiar si está llorando o si le cuesta aceptar mucho esta enfermedad, este deterioro físico, cognitivo, ¿cierto? Sino que también en ese sentido es bueno que también creemos un clima de serenidad como, listo, y si yo veo que no soy la persona indicada porque de pronto estoy muy abrumada en ese momento, también tengo el derecho de decirle a la familia, venga, acompáñame, y como un relevo, ¿cierto? Porque también creo que a nivel familiar es algo que también he encontrado mucho, y es que puede pasar mucho el síndrome del cuidador. Entonces las familias muchas veces no tienen como esas herramientas para delegar las responsabilidades entre ellos y hacen que un solo familiar cuide al enfermo, lo cual les recomiendo que evitemos al máximo. ¿Por qué? Porque este tipo de personas son las que más están detonando a nivel mental posteriormente, porque sienten como una carga muy fuerte a nivel familiar, y las familias a veces no, como que no dimensionan lo que eso implica para esta persona. Entonces esta persona, claro, si es la mamá, el papá, una persona cercana, un ser querido que ame mucho, se siente muy cargado a nivel emocional, a nivel físico, y se ha demostrado incluso en los estudios que son personas que tienen una prevalencia más alta de síntomas ansiosos, depresivos, empiezan a desencadenar un montón de cuestiones que van a afectar el cuidado. Entonces, obviamente es clave que entre las familias nos relevemos en el hospital si es importante, incluso frente a una experiencia de duelo posterior si nos toca enfrentarla, que también todos podamos tener claro que pudimos ayudar, que pudimos acompañar, y que no solo se centralice en una sola persona, porque debemos de cuidarnos para cuidar. Creo que eso es clave también tenerlo muy presente. Incluso también nosotros como familia cultivar esos valores espirituales y religiosos, los valores también culturales. Por ejemplo, hay familias que te dicen, no, es que yo quiero que me hagan una novena, o yo quiero que venga, recemos el rosario, ¿cierto? También acompañar a la familia con esto. O sea, si el enfermo también lo quiere hacer, lo podemos acompañar, apoyarle, y todo este tipo de experiencias. Y ya incluso frente al tema del duelo, obviamente sabemos que el duelo más doloroso es el propio, ¿cierto? El duelo es una experiencia única y particular. Y yo creo que aquí, frente a las familias, con las experiencias que les contaba que también he enfrentado, incluso también frente a este tema, me gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta también, que la vayan anotando por aquí en el chat. Y es que, por ejemplo, sabemos que el duelo atraviesa de muchas maneras nuestra dimensión física, psicológica y espiritual, y que efectivamente familias que nos encuentran, no, es que a tal persona no le dolió esta experiencia o la pérdida de este ser querido porque no lloró, entonces reducimos el duelo al llanto. No, todos tenemos una forma diferente de asumir el duelo. Hay personas que se refugian en el trabajo, otras que tratan de negar la situación, otras que se aíslan completamente, y que precisamente aquí la familia es la que tiene que enfrentar también este duelo a nivel más grupal, ¿cierto? Digamos que uno pensaría que el duelo, ¿cierto? Una cosa es el dolor producido por la pérdida, y el otro tiene que ver más con ese proceso que se realiza para sobrevivir a dicho dolor, ¿sí? Entonces no es lo mismo el duelo de un niño, de un adolescente, de un adulto mayor, y eso también va a implicar que nosotros seamos conscientes de qué se requiere en cada etapa para poder acompañar. Entonces, por ejemplo, sabemos acá que el duelo, primero, como les explicaba, es una experiencia única y particular. No podemos medir el dolor de una persona con otra porque cada uno reacciona diferente. Dos, evitar juzgar, ¿cierto? Evitar juzgar las emociones, la manera en que cada uno lo enfrenta, porque eso va a agudizar más esa experiencia que como familia debemos de transitar juntos, acompañados. Incluso va a haber algunos que le va más duro que otros, ¿cierto? Porque de pronto van a requerir ayuda profesional o quieren buscar otra estrategia externa, más no dentro de la familia, porque de pronto todos están muy conmovidos por la situación. También lo pueden hacer. Pero sí quiero hacer una claridad frente al tema del duelo, y es que el duelo no depende del tiempo. La gente comúnmente dice, no, es que no, eso con un tiempecito se le quita, pues ya, no importa. Realmente sabemos que no es así. El duelo, más que el tiempo, depende mucho del trabajo que tú realices, ¿cierto? Depende mucho de las estrategias que tú busques, porque realmente la muerte no señala la vida, ¿cierto? Entonces también implica un cuidado personal, ¿cierto? Fomentar esas estrategias de autocuidado, de comunicación permanente, de buscar ayuda, de poder expresar todo lo que yo siento, para que realmente se pueda vivir la experiencia de una forma más adecuada. Y obviamente sabemos que el duelo va a tener tristeza, enfado a nivel emocional, va a tener también impotencia, anhelar a la otra persona, incluso a nivel físico.
físico. Hay pacientes que pueden experimentar vacío en el estómago, presión en el pecho, falta de aire, pueden sentir que ya no disfrutan las cosas como antes, ¿cierto? Incluso me ha pasado mucho también como en todos los duelos, incluso un duelo que no se los había mencionado, un duelo perinatal, las mamás que pierden a sus hijos antes de nacer, ¿cierto? Es un duelo también muy invalidado. Y miren que aquí estamos hablando del duelo en general, pero que son duelos que también socialmente se han como desvalidado mucho, ¿sí? Invalidado mucho. Y creo que aquí esta experiencia es importante también resaltarla, porque son cosas que también como familia nos pueden atravesar en cualquier momento. Y ya obviamente vamos a ver que muchos pacientes a nivel de su conducta se tienen a aislar, se les afecta el sueño, incluso también muchas veces empiezan a querer no comer, inapetencia, buscar y llamar en voz alta, evitar como cosas del fallecido, entonces que la ropa yo no la quiero ver o que no quiero entrar al cuarto, ¿cierto? Son cositas que vamos a ver en nuestra familia que de una u otra persona pueden variar, pero que son reacciones normales que tampoco podemos pues como magnificar y decir, no, pero usted por qué está haciendo eso, usted por qué está pensando así. No, o sea, realmente este proceso de duelo requiere tiempo para elaborarlo, pero también implica reconocer qué síntomas son propios. Por ejemplo, pautas así muy pequeñas para los niños. Mire, los niños no están libres de vivir el duelo, ¿cierto? Y efectivamente yo me he encontrado muchas familias que dicen como que, ay, no, yo no lo voy a llevar al velorio porque qué pesar, el niño no va a entender nada, qué pesar cómo le vamos a generar ese dolor tan grande, a toda esa gente allá llorando. No, miren, yo les voy a recomendar algo fundamental y es que los niños, como les decía, no están exentos de vivir un duelo, pero sí lo hacen de forma diferente. Pueden ir de momentos de tristeza a momentos de juego, porque no toleran el dolor de forma constante, ¿verdad? Incluso en algunas ocasiones puede mostrar un retroceso en su etapa evolutiva. Entonces, por ejemplo, el niño empieza a orinarse otra vez en la cama, ya aspecto que había superado en su etapa evolutiva, empiezan incluso a hablar de forma más infantil, no quieren comer solos, se sienten un poco como más abrumados en ciertas cosas, pero también, por ejemplo, en la tristeza y la confusión, obviamente los niños no quieren comer, tienen sueño, miedo, entonces vamos a ver que en los niños es muy variable. De hecho, creo que es clave nosotros saber esto. El niño tiene todo el derecho, si la familia también lo acompaña, de ir al ritual funerario, porque ustedes saben que los niños a nivel de su pensamiento tienen un pensamiento muy concreto. Entonces el niño, cuando los papás le dicen, no, es que se lo llevó un angelito para el cielo o se lo llevó una palomita y se fue de viaje, el niño tiene esa concepción y así siempre lo va a pensar. Entonces ya más grande te va a preguntar, venga, ¿cuándo vamos a ir al cielo a visitar a mi abuelito? ¿Cierto? O a mi papá. Entonces son cosas que finalmente los van a herir porque no se les habló de la verdad, y a los niños es importante mostrarles que la muerte es irreversible, ¿cierto? Que no vamos a volver a esa persona, que quedan nuestros recuerdos y en nuestro corazón. También muy importante con los niños, mostrarles que efectivamente en el velorio, que si va a ver al familiar, si lo quiere ver, que su apariencia va a ser diferente, que no, o sea, que realmente todo su organismo no, en ese momento no está en funcionamiento, pero no los podemos dejar fantasear con la muerte, con esas ideas pues como culturales que hemos ido haciendo, de negarles en ellos la muerte, porque eso los puede afectar más, ¿cierto? Incluso muchas veces también pueden tener pataletas, facilitarles que expresen sus sentimientos, o sea, que saquen su rabia, su miedo, su tristeza, la culpa, la impotencia, y que entre otros son aceptados en su familia para que los puedan manifestar más fácilmente. De hecho, se los recomiendo mucho a las mamás, ¿cierto? Cuando me han tocado así, porque la mamá siente como que no, es que si yo lloro mi niño me va a ver así y yo qué le voy a decir. Pues realmente aquí lo más importante es que la mamá en ese momento de vulnerabilidad pueda expresar también su tristeza a través del llanto, y que el niño también sepa que estamos de luto, porque es una situación que no podemos obviar, además porque en el fondo evitar mala situación te puede enfermar, te puedes generar más somatizaciones. Entonces aquí es clave que acompañemos al niño en su proceso y hablar con la verdad, informar la noticia. Sabemos que es difícil y que genera angustia, pero es conveniente contarle lo sucedido lo antes posible. Imagínense todos los niños ahí, todos los familiares ahí hablando, como cuchicheando, especulando o tratando de evitar la información. No, o sea, explicarles de manera clara y fácil de entender. Tampoco es como unas palabras súper elaboradas, súper intelectuales, no, sino la forma más concreta posible de que el niño pueda prestar atención a sus reacciones, a su preocupación, el llanto de los adultos. Y súper clave con los niños ante el tema del duelo, no cambiar sus rutinas
previas al fallecimiento. O sea, que el niño siga con su rutina de alimentación escolar, incluso también le va a ayudar mucho el deporte, ¿cierto? El deporte para poder como gestionar esa ansiedad fruto de la pérdida, que también incluso si nosotros vemos señales de alarma en los niños, que hay una pérdida de apetito constante, que el niño ya tiene un comportamiento infantil, orinarse, hablar como un bebé, pedir comida constantemente, o pérdida del sentido de vida, digamos que ya cambios importantes en su rendimiento escolar, que ustedes vean, uy, esa es una señal de alarma, inmediatamente buscar ayuda profesional si lo requieren, ¿cierto? También los adolescentes, sabemos que requieren atención y afecto de sus padres o de alguien más en caso de que ellos no puedan hacerlo, ser tenidos en cuenta y que se reconozca su dolor, un acompañamiento si se requiere mediante un profesional, no ser sobreprotegido. ¿Por qué? Porque eso baja su autoestima y lo aísla. En los adolescentes es muy importante saber esto, sobre todo porque ellos, según los estudios, lo demuestran más con molestias físicas, con dolores de cabeza o de estómago, y cuando son mayores ya expresan un dolor más psicológico, ¿cierto? Como que sus quejas ya se enfocan más en las diferencias con su grupo de amigos, en sus emociones, en su baja autoestima. Entonces por eso es importante cuidar mucho eso, porque en los adolescentes hay una prevalencia muy alta a nivel actual de suicidio y también un afectamiento en su vida escolar. Entonces también eso también les va a ayudar a ellos en estas conductas, porque en los adolescentes pueden aparecer conductas de riesgo, como cuáles: consumo de drogas, conductas delincuenciales, desorden en la sexualidad, dificultad para adaptarse a la vida laboral posterior, incluso al suicidio, como les mencionaba. Entonces, realmente conservar también sus horarios, sus rutinas y las normas les va a ayudar también, así como lo estamos viendo a nivel familiar. Y también digamos que con los adultos mayores, muy importante que nosotros sepamos que ellos son los más vulnerables a nivel social, físico y psicológico, ¿cierto? Porque obviamente en esta etapa pueden aparecer sentimientos de soledad, de nostalgia, de desmotivación, incluso la depresión que es tan alta en ellos en esas etapas de la vida, ¿cierto? Y también obviamente su salud física se puede deteriorar porque pueden estar propensos a otras enfermedades. Entonces aquí, obviamente con ellos, acompañarlos en estas reacciones naturales que les puede generar culpa, ¿cierto? Porque consideran que debieron haber muerto ellos, su autoestima también se baja mucho, se aíslan, también ellos requieren esa comprensión, ese afecto y esa compañía para poder recuperarse. Y la forma de morir también sabemos que impide mucho centrarse en la pérdida, pero más allá de cualquier etapa, es importante comprender que más allá de la causa de la muerte está el hecho de la persona que murió, ¿cierto? De que la persona murió, y que esa es la realidad que nos convoca como familia. Y ya como unas estrategias finales que me gustaría compartirles: primero, familia, cuídate, cuidarse uno mismo es fundamental, empezando por tareas básicas como alimentación y sueño, atender estas señales de deterioro, de alarma a nivel de nuestra salud, realizar alguna actividad física, visitar el médico y continuar cualquier tratamiento previo que tengamos, ¿cierto? La disposición y la actitud con que se asumen las situaciones también puede ayudar, ¿cierto? Y sabemos que en familia puede ser mucho más llevadero. También atrevernos a contarle a otras personas lo que nos agobia, sin temor de incomodarlos pues con la historia, sin avergonzarnos por lo que se siente, y que sea una persona cercana a ti, ¿cierto? Si tú ves que hay alguna persona que tú dices, no me gusta tanto contarle a ella porque no me ha comprendido, también hacerlo. También importante que nosotros sepamos ayudarse ayudando, ofrecer apoyo a otros a través de la compañía. Si vemos que algún familiar está muy mal, entonces abrazarlo, escucharlo, compartir lo vivido, solidarizarse. Incluso me tocó una experiencia cercana hace poco, que por ejemplo si estamos muy lejos, entonces una videollamada para despedirnos de ese familiar, si tenemos alguna situación que perdonar, de tramitar, de sanar, poderlo hacer. Asistir también a los rituales funerarios, supremamente importante, ¿cierto? Si lo podemos hacer en la medida de las posibilidades, es muy recomendable, porque eso ayuda a simbolizar esos momentos de la pérdida que van a quedar también como una forma de que acompañe a mi familiar hasta el último momento de la vida. En el duelo no hay cosas ni buenas ni malas, efectivamente, pero sí también va a ser clave, incluso en las familias que me han tocado también a nivel espiritual. Si la familia lo considera importante, hacer una misa, o que por ejemplo vamos a hacer la novena a los difuntos, o que por ejemplo vamos a depositar sus cenizas en un campo santo, ¿cierto? Cuando va a haber la inhumación, que ustedes digan, ya, o sea, vamos a acompañar bien a la familia, si tenemos recuerdos fotográficos. Ahora muchos familiares lo que hacen es hacer videitos en Instagram, en Facebook, porque también son redes que promueven mucho también como este tipo de cosas, incluso si los familiares están lejos, que también se puedan conectar a través de las diferentes plataformas que tenemos, ¿cierto? Porque es una forma también de acompañarse y de vivir ese dolor. Incluso los que requieren también ayuda profesional,
presencial, si no están si están virtualmente, también hay ayuda virtual, se les puede proporcionar para que puedan ir gestionando sus emociones. Y ya la decisión de ir al cementerio es muy personal, ¿cierto? Sin embargo, muchos se limitan de hacerlo por creencias como el frío o que de pronto dicen muchas veces que el ambiente es muy pesado. Entonces también en ese sentido es una opción muy personal, pero también puede ayudar mucho a los familiares, sobre todo en fechas especiales. En fechas especiales también cuidar mucho de que no sintamos la obligación como de que tenemos que hacer la super celebración. No, o sea, si estamos en un momento de luto, si mi familiar recientemente falleció, pues podemos hablar y establecer un acuerdo de cómo vamos a hacer, ¿cierto? Lo mismo con los objetos del fallecido. En otros momentos vamos a buscar, hay familias que los regalan, otros que se quedan con ellos, se lo reparten entre ellos y que también es una decisión que se tiene que tomar en familia, no delegar esa responsabilidad solamente en una persona, creo que es fundamental. Y bueno, yo creo que cuando finalmente uno está confundido en una situación de dolor o en enfermedad, es mejor no tomar decisiones importantes, ¿cierto? Como, ay, bueno, voy a dejar el empleo, voy a cambiar de casa, voy a salir de viaje o voy a hacer otro tipo de cosas, pues como para negar esta situación, se recomienda no hacerlo, ¿cierto? Sino que como familia también encontrar el momento más óptimo para generar esa tranquilidad y opciones mucho más saludables cuando estemos en un estado de mayor equilibrio emocional. Y obviamente también se recomienda un grupo de apoyo, hay muchos grupos de apoyo que también pueden ayudar a los diferentes tipos de duelo perinatal, duelo por suicidio o duelo también por muerte, ¿cierto? O incluso el duelo por pérdida de la pareja, que también eso va a generar muchas cosas, el duelo por la pérdida de un hijo. Y finalmente, les quiero compartir que el duelo es una transformación y la enfermedad también. Yo sé que estas experiencias, aunque son muy dolorosas, también traen un gran aprendizaje para las familias y créanme que yo en el acompañamiento con los familiares y personas que uno ha tratado en este tipo de situaciones, también va reconstruyendo y resignificando la enfermedad y la muerte. Y creo que lo más importante es que ustedes sepan que como familia no están solos, ¿cierto? Que así como tenemos herramientas para otras cosas, situaciones fuertes de nuestra vida, así también podemos echar en nuestro equipaje emocional muchas herramientas para acompañarnos desde el amor, desde el afecto, desde la escucha y sobre todo de la ayuda profesional. Y bueno, también recordarles que en esencia el centro psicológico estamos también para apoyar este tipo de situaciones. También hemos tenido muchos pacientes con este tipo de experiencias que obviamente si ustedes están en esto, no duden también en buscar esta ayuda. Estamos para acompañarlos, para asistirlos y para brindarles herramientas para sobrellevar el dolor de la mejor manera. No veo que hicieron más preguntitas, pero espero que haya sido muy enriquecedor este espacio. Les agradecemos mucho su participación. Yo sé que en Colombia es un día festivo. Muchas gracias también por sacarse su tiempo para ver este live y también los invitamos a que lo puedan compartir con otras personas y que sea un gran apoyo para ustedes. Que esté muy bien, que tengan un feliz día.